Un vídeo un poquito especial. Ya os voy a explicar ahora por qué. Bueno, muy buenas a todos, ¿qué tal? Va a ser un vídeo en honor a mi abuela. Ahora os explicaré los motivos, pero bueno, evidentemente, bueno, pues algunos imaginaréis que es por algo que ha pasado, ¿no? Y es que mi abuela Charito, como la llamamos todos, ha fallecido a los 95 años, ¿no? El día 2 de julio. Bueno, pues casi muy cerca de las 12 de la noche, ¿no? Cuando estoy grabando este vídeo me acabo de enterar y bueno, ha venido a mi mente, lógicamente, pues muchas cosas, ¿no? Muchas vivencias, eh, muchas historias, ¿no? Y mucho cariño, sobre todo, ¿no? Mucho amor, que es el que nos brindó durante los 95 años de su muy feliz vida, ¿no? Porque mi abuela lo que fundamentalmente ha sido una persona feliz y una persona muy buena, ¿no? Y una de esas historias, que, bueno, pues que compartió con nosotros, ¿no? Tiene mucho que ver con el Real Madrid, ¿no? Ahora lo vais a ver, me vais a perdonar, pero voy a leeros un artículo que escribí en 2016 en La Galerna, que trataba sobre una historia familiar y madridista, una historia especial, yo creo que bonita también, ¿no? Y os voy a leer el artículo, ¿no? Y después os voy a explicar en qué consistió todo, ¿no? Lo voy a compartir y y bueno, pues allí donde esté mi abuela, pues seguro que echará una sonrisa, ¿no? Volviendo a leer este artículo o a escucharlo, ¿no? Años después, ¿no? De que lo publicase, ¿no? Y que me ayudase ella, ¿no? A escribirlo. A Álvaro Peláez llegar al Madrid le había costado un triunfo. Por eso le supo, a muy poco, poder disputar solo 2 temporadas en el equipo de sus sueños. Desde su llegada en 1922, Peláez había alternado la titularidad con la suplencia en la delantera del conjunto blanco. Una desafortunada lesión en 1924 le apartó de la práctica del fútbol en la élite. Para él era especialmente difícil de asumir que fuera su físico lo que le apartase de su mayor afición, ya que se le apodaba el Musculitos, por el grosor de sus cortas piernas. Pese a lo amargo de una despedida tan prematura, Peláez se llevaba de la experiencia una amistad realmente sincera. Santiago se había convertido en lo más parecido a un hermano, y sin duda su amistad se mantendría a pesar de dejar de compartir equipo. Por ello, en los años posteriores era frecuente que Álvaro y Santiago entrenasen juntos en el antiguo campo de Felipe II. Su amistad ya entonces resistía el antagonismo político que se daba entre ellos. Santiago, moderado ante todo, y Álvaro, irredento y ya entonces militante comunista. En paralelo con su irrupción en el Partido Comunista, Álvaro, junto a su mujer Lorenza, acometía el reto de formar una familia. Fruto del matrimonio vinieron al mundo Álvaro y Rosario. Pero realmente la vocación real de Álvaro era la política. Por tanto, la desocupación de su familia iba derivando en cierto distanciamiento hacia la misma. Durante la Segunda República, Álvaro ya era un popular miembro del partido. Desde su puesto de comisario de Estado tenía una frecuente presencia en los noticieros. Aparte de su domicilio familiar, tenía otra vivienda dimanante a su cargo. Su fuerte amistad con Santiago Carrillo, que ya os digo que no es el Santiago que he comentado antes, le espoleaba como una figura cada vez más relevante. En aquella época se decía que Álvaro Peláez se entendía con la pasionaria, sin estar este extremo confirmado. Lo que sí ya era un hecho es que su matrimonio con Lorenza se encontraba en lo que hoy se conoce como separación de hecho. Tras el estallido de la guerra, ¿no? La guerra civil, el domicilio familiar era uno de los lugares predilectos para la celebración de reuniones clandestinas hasta altas horas de la madrugada. El Musculitos no vacilaba en su implicación en la lucha armada. Muy lejos quedaba aquel chaval cuyo sueño era triunfar en su Madrid. Lo cierto es que tenía mucho que perder. Su situación económica era muy privilegiada. A su empresa de gaseosa unía lo que había recibido por herencia, medio barrio de Usera. Pero tal era su vocación por el partido que no dudó en donar gran parte de sus bienes al Partido Comunista. Tras la derrota del bando republicano, tras la derrota, el Álvaro logró salir de España sin mirar atrás. Su primer destino fue México. En Madrid se quedaba una familia completamente desestructurada. Lorenza, su mujer, condenada a muerte por ser la esposa de un peligroso comunista.
Álvaro hijo fue enviado a la familia del chofer de la familia. Esas cosas pasaban entonces, mientras Rosario se quedó en el domicilio de unos tíos. Lorenza guardaba en la cárcel de Las Ventas su ejecución, de la que finalmente se libraría gracias a la intermediación de José Antonio Girón de Velasco, amigo íntimo de un familiar de derechas. Su condena definitiva fue a un penitenciario de Mallorca durante 10 años y un día. Mientras, Álvaro conseguía llegar a Londres, lugar que utilizaría como escala para alcanzar Moscú. Una vez que se encontró en zona segura, decidió estabilizarse en Varsovia. Aparte de a su familia, en España había dejado 6 condenas a muerte, por lo que la vuelta pacífica era toda una utopía. Rosario ya estaba junto a sus tíos. Aún recordaba, ya estable junto a sus tíos, aún recordaba con espanto cómo en una visita a su madre a la cárcel de Las Ventas se encontró a la cocinera de su casa, que entre lágrimas le pidió un recuerdo que agarrar en el momento de su ejecución. Se hizo el firme propósito de nunca volver a pisar una cárcel. La lejanía de sus padres y los amargos recuerdos de aquella época no desmoronaron nunca a una Rosario que logró autoimponerse un reseteo de cerebro para volver a empezar. Además, Rosario también había asumido que estaría siempre lejos de su madre. Tras cumplir condena, ésta se había ido a vivir a Francia junto a su hijo Álvaro. Poco a poco Álvaro se fue forjando una carrera en Varsovia. Su matrimonio con una periodista alemana le ayudó a abrirse camino organizando espectáculos artísticos. Álvaro era toda una referencia para los artistas latinos que viajaban a Varsovia. El conocimiento de 8 idiomas y su don de gentes le hacían especialmente apto para aquel trabajo. El único contacto que tenía con España era a través de su relación de amistad y condicional con Santiago, que tras convertirse en presidente del Real Madrid ahora era más conocido como Bernabéu. Gracias a los viajes del club, tanto para partidos de fútbol como de baloncesto, los dos amigos tenían la oportunidad de reencontrarse. Con motivo de esos viajes, Álvaro forjó otra gran amistad con Raimundo Saporta. Lo cierto es que a Álvaro algo le pesaba por encima de todas las cosas. Había dejado una familia atrás y aunque su entrada en España parecía inviable, tenía que intentarlo. Así fue como en un viaje de Bernabéu en 1967 le entregó una carta cuya destinataria era su hija Rosario. Fue el propio Bernabéu el que se presentó en la casa de una Rosario que ya había formado una familia junto a su marido Julio. Al recibir la carta, Rosario se estremeció. Santiago era una persona que formaba parte del recuerdo de su más tierna infancia. No era él el que provocaba la crisis, sino el deseo de su ya casi olvidado padre de hablar con ella por vía telefónica. La llamada más especial que haría Rosario en su vida tuvo como resultado un día, una hora y un punto de encuentro, las 12 de la mañana de un 20 de marzo de 1967 en el puente de Hendaya. La logística era la siguiente. Julio y Rosario se establecieron durante una semana en San Sebastián. Cada mañana, Julio acercaba al puente a su esposa Rosario, que lo cruzaba para encontrarse con su padre y así pasar el día entero con él. El primer día, Álvaro le tuvo que avisar sobre la vestimenta que llevaría, puesto que el reseteo autoimpuesto por Rosario se había llevado el recuerdo de su padre de su cabeza. Pese a que seguía siendo totalmente fiel a sus ideales políticos, Álvaro le reconocía a su hija que en su balance vital pesaban más las cosas negativas que había hecho que las positivas. Tanto sufrimiento, tanto desapego forzoso, pero provocado, de su familia no había merecido tanto la pena. Ya era un hombre relativamente mayor y ahora solo quería vivir, no pelear. Pese a que difícilmente podía mantener una conversación política que no acabase en disputa, Bernabéu volvió a mojarse por su amigo de toda la vida y le consiguió un pasaporte temporal para venir a España. Gracias a su venida, pudo conocer a sus nietas Mercedes y Belén. Junto a su hija Rosario y el matrimonio Bernabéu, hicieron una visita al estadio y al museo del club. Aquel modesto Madrid, en el que había tratado de triunfar, acababa de ser por sexta ocasión campeón de Europa, y sus instalaciones estaban por encima de las expectativas que su mente habría podido imaginar en sus días en Varsovia, en los que dibujaba un pasado en el que, sin lesión, hubiera triunfado en su Madrid. Durante esa primera visita, en el domicilio ahora de Rosario, se presentó la policía con la intención de interrogar en sus dependencias a Álvaro. Rosario le acompañó en todo momento, pero antes tuvo la prudencia de llamar a Santiago Bernabéu, que a su vez avisó a Saporta para que se presentase en la comisaría. El objetivo del interrogatorio era claro, saber cómo se encontraba la resistencia opositora fuera de España. Sin embargo, Álvaro les hizo entender que ya solo era una persona que deseaba pasar tiempo con su familia. Su vinculación con esa resistencia ya había quedado en el olvido. Tras esos momentos de tensión, Álvaro Peláez, Rosario y su marido Julio aceptaron gustosos la invitación a pasar unos días en Santa Pola, donde los Bernabéu tenían una segunda residencia.
Tras esta primera visita a España, y siempre con la intermediación de Bernabéu, vendrían muchas visitas más. Álvaro tenía dos familias y ya no quería dejar a Rosario de lado. Por ello, con periodicidad anual visitaba a su hija en España, acompañado de su hijo José Luis, fruto de su matrimonio con su esposa alemana. Tras una larga vida, Álvaro Peláez murió en Varsovia a los 96 años. Su tumba fue profanada porque, pese a llevar ya muchos años en paz, Álvaro había dejado enemigos. Durante muchos años, su único punto de conexión con su tierra fue ese amigo del equipo de fútbol que terminaría por convertirse en el personaje más relevante en la historia del Real Madrid. La amistad surgida a partir del fútbol había sobrevivido a todo lo demás. Gracias, abuela Rosario, por contarme la historia de tu padre, Álvaro Peláez, el musculito. Pues Rosario, a la que yo llamo Charito, ha fallecido, ¿no?, en la noche del 2 de julio y bueno, como os decía antes, fundamentalmente ha sido una persona increíblemente buena. Ya sé que se suele decir esto de todos aquellos que mueren, ¿no? Pero no os imagináis cómo ha sido, ¿no? Mm, una persona que yo creo que la bondad le ha hecho feliz y la felicidad le ha hecho buena, ¿no? Ha sido algo que se ha ido retroalimentando y es porque era una persona absolutamente sabia, ¿no? No a lo mejor el tipo de sabiduría que identificamos en otras personas, ¿no? De tener muchos conocimientos, mucha cultura, ¿no? No era eso lo que destacaba en mi abuela, ¿no? Era sabiduría, esa sabiduría que te da el ser feliz, ¿no? El encontrar el motivo por el que siempre ser feliz, ¿no? Y hasta que ya ha sido sedada, la frase que repetía continuamente cuando le preguntabas qué tal estaba era: "Muy bien, muy bien, muy bien", ¿no? Era lo que más decía en los últimos años de su vida, ¿no? Cuando ya, realmente, ¿no?, le faltaban muchas veces las palabras, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Todo el rato así, ¿no? Así que nada, que descanses en paz, abuela, y perdonadme este vídeo un poco más personal, pero creo que era el que tocaba hacer. Un fuerte abrazo a todos.